Hebreos capítulo 4, el verso 12. Hebreos capítulo 4, el verso 12. Vamos a tener allí este texto y vamos a hablar de la espada más poderosa y eficaz. La espada más poderosa y eficaz. Hebreos 4:12 nos va a decir cuál es la espada más poderosa y eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La espada más poderosa y eficaz. Nosotros tenemos de parte del Señor una vestidura que no podemos quitarnos, y esa vestidura es la que debe mantener el cristiano. Ya hemos venido estudiando qué hace parte de esa vestidura que debe tener el cristiano. La Biblia lo llama la armadura del cristiano. Y hoy vamos a tomar un arma muy poderosa. La Biblia nos dice: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad la espada. Y esa palabra tomad nos lleva a una acción. Tristemente, lo digo tristemente, hermano, porque hay quienes tienen esta espada del Espíritu guardada. Y algunos ya hasta les da pena cargar la Biblia porque dicen: no, hermano, es que la Biblia mía la tengo en el celular, pero ni siquiera la lee. Esta espada del Espíritu hay que tomarla y hay que usarla. Es el arma más eficiente para el creyente, pues es de fácil manejo y quien la toma en sus manos se puede defender con ella. No hay otra manera que pueda librar esta batalla si no tiene la espada del Espíritu ejecutándola en tu vida. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo fue quien la inspiró. Nuestro Dios fue el que inspiró esta palabra gloriosa, esta palabra firme y pura que transforma el corazón. Bajo la figura de la espada describe el poder de la palabra de Dios para penetrar fuertemente hasta los lugares más recónditos del corazón del ser humano. Quebranta cualquier barrera interpuesta por el hombre, dejando al descubierto su interior, la médula de nuestra moral y vida espiritual. La Biblia habla de unos símbolos, hablando de esa palabra tan poderosa, cuando la Escritura nos dice y nos refiere que la palabra de Dios es como pan, que simboliza el alimento, el sustento, y a quienes no nos ha sustentado esta palabra todo el tiempo de nuestras vidas. Así es la palabra de Dios para nosotros, es el sustento diario. El Señor Jesús enseñó a los discípulos a pedir el pan nuestro de cada día, allá en Mateo capítulo 6, el verso 1. También se usa como símbolo del cuerpo de Cristo, el cual fue inmolado por nuestros pecados. Dice la palabra del Señor que, habiendo dado gracias, partió el pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que también el pan y el vino son símbolos de la palabra de Dios. La Biblia también nos demuestra que la Escritura nos habla acerca del aceite. Se usa como símbolo del Espíritu Santo según Zacarías capítulo 4, el verso 2. Y esto simboliza poder para testificar de Cristo.
Aleluya. Hay que tener las lámparas con aceite, hermano. ¿Cómo está la lámpara de tu vida? Recuerde lo que hemos estudiado en la palabra de Dios. La lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Cómo alimentamos esa lámpara del cuerpo que es el ojo? Con el aceite que es la palabra de Dios. Recuerde usted que la palabra del Señor nos refiere de 10 mujeres, 5 insensatas y 5 sabias. Y las sabias tenían aceite suficiente en sus lámparas, pero habían 5 insensatas que se descuidaron. Y me llama la atención en esta hora poder hablar acerca de esto y decirle a todos ustedes que cuántos cristianos en este momento están desperdiciando el aceite de la palabra de Dios, porque ahorita hay aceite en abundancia. Gloria al Señor Jesucristo. Hay aceite en abundancia, hay palabra en abundancia, hay palabra de Dios para que usted tenga su lámpara llena. Pero ¿cuántas lámparas? El aceite ya ha escaseado. Y recuerdan ustedes que en el momento en que Dios hace el llamado a Samuel para que fuera profeta de Dios, la lámpara estaba sin aceite, escaseaba, dice la palabra allá en el primer libro de Samuel, que no había visión con frecuencia. Y la lámpara del templo estaba que se apagaba porque no tenía aceite. ¿Cuántas congregaciones, hermano, habrán en este momento creyentes que se han descuidado en su vida espiritual? Hermano, hay que leer la Biblia. Hay que oír la palabra de Dios, hermano. Si no nos alimentamos, ¿cómo vamos a tener nuestras lámparas con aceite? Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios también es como símbolo. Está el martillo. El martillo es un material muy fuerte, más que la misma piedra. ¿Y sabe qué hace la palabra como símbolo, como martillo? Es la acción de quebrantar, porque la palabra de Dios quebranta hasta los corazones más duros. Esto significa, hermano, que cada vez que usted oye la palabra de Dios somos estremecidos. Hay en nuestras vidas, se hace astilla todo aquello que estorba la bendición de nuestro Dios. La palabra de Dios, que simboliza como martillo, debido a su poder sobre el corazón endurecido del hombre, hace añicos el orgullo, hace añicos la naturaleza carnal. Por eso no se me asusta en este momento, porque en esta hora, esta palabra que está siendo predicada, esta palabra es como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Está desmenuzando en esta hora toda incredulidad, está desmenuzando toda dureza e insensibilidad a la presencia de Dios. La Biblia también, en el sentido agrícola, toma la palabra de Dios como semilla. El Señor Jesús la utiliza como símbolo de la palabra. La palabra es la semilla que es sembrada en el corazón del hombre. Esta pues es la parábola de la semilla, que es la palabra de Dios. Así aparece en San Lucas capítulo 8, el verso 11. El sembrador es el que siembra la palabra, según San Marcos 4:14. Ese sembrador, gracias a Dios por esos hombres y mujeres que no cierran su boca para hablar la palabra de Dios. Hermano, que nos critiquen porque hablamos de la palabra, ¿qué importa? Es mejor hablar la palabra de Dios que no caer en lazos por hablar lo que no conviene. Si tu boca se va a abrir para hablar la palabra de Dios, entonces ábrela con confianza. Si es para cometer un error, mejor mantengámosla cerrada. La Biblia nos dice, abre tu boca que yo la llenaré. Yo siento que hay corazones que se están llenando de esta palabra viva y pura, esta palabra que alienta, esta palabra que nos da las fuerzas suficientes para seguir adelante. También nos presenta la Biblia que la palabra de Dios es como lámpara. La luz es muy importante.
en toda la historia de la humanidad. Y el Señor Jesús utiliza este símbolo dando a entender de la necesidad de que el hombre tenga la luz espiritual. ¿Cuántos corazones en este momento andan en oscuridad temiendo semejante luz? Nosotros con la palabra de Dios tenemos una luz maravillosa. Una luz que no la supera ni el mismo sol cuando está en todo su esplendor. La luz de la palabra del Señor es la que nos mantiene, hermano, para saber dónde vamos. El hombre sin Dios está en tinieblas. Por lo tanto, Jesucristo se presenta como la luz del mundo para que todo aquel que le siga no ande en tinieblas. Si hay una iglesia, y me atrevo a decir esto en el nombre de Jesús, si hay una iglesia que sabe para dónde va, es la iglesia del Señor Jesucristo, porque el Señor ilumina nuestro camino y nos está mostrando para dónde nos va a llevar. Gloria al Señor. Yo no sé cuántos se alegran de saber que cada vez más se acerca la meta de esta iglesia. Cada vez más, hermanos, se ve esa patria celestial. Cada vez se ve más cerca, hermano, que nuestro Señor viene por nosotros. Gloria al Señor. Hay que mantenernos en esta luz verdadera. La palabra del Señor Jesús también es símbolo, el agua. Y sabe que el agua es un elemento esencial para la vida. Proporciona refrigerio, proporciona vitalidad a todo ser vivo. Y como símbolo de la palabra de Dios, ella es un elemento esencial para la vida espiritual que sacia la sed del alma. El agua también es usada para lavar o limpiar el cuerpo exterior. En sentido figurado, la palabra de Dios limpia el interior del hombre. Cuando la persona se acerca a Dios, se lleva a cabo la obra de perfección. Pero también sigue diciendo las sagradas escrituras que la palabra de Dios, un símbolo es la leche. La leche como tipo de la palabra de Dios representa el alimento espiritual. No cualquier alimentación, sino una alimentación racional que produce un crecimiento satisfactorio. La leche es un alimento fácil de digerir. La palabra es dada de manera que se pueda comprender, especialmente para el recién convertido, aquel que está empezando a caminar este camino. Es esa leche espiritual que le da la vitalidad para que pueda continuar. Si una persona no quiere continuar en este camino, ¿sabes por qué? Porque no se alimenta de la palabra. Oh, pero gloria a Dios, que esta palabra como leche sigue alimentándonos y dándonos fuerzas, dándonos los nutrientes para nosotros seguir adelante. La Biblia también nos presenta que la palabra de Dios es como espejo. Al compararse la palabra con un espejo, se destaca la capacidad que tiene la palabra para reflejar la verdadera naturaleza del hombre y confrontarlo. Es decir, que refleja la culpabilidad del hombre y la incapacidad de purificarse a sí mismo. Además, la palabra de Dios, cual espejo, permite que el hombre vea la imagen de lo que pudiera ver de él mismo. Por eso, cuando una persona se ve en la palabra de Dios, tiene que reconocer que necesitamos de Dios. Por eso cada vez, hermano, que nosotros vamos a la palabra, tenemos que reconocer: necesito más de Dios. Necesito más de Dios, porque la palabra nos muestra tal y como somos. ¿Cuántas veces te ha sucedido que vamos a la palabra, hermano, y vemos nuestros errores, vemos nuestras incapacidades, vemos nuestras debilidades? Pero cuando usted toma la palabra de Dios, sabe que esta palabra le da lo que usted necesita. Todo lo que la iglesia del Señor necesita lo encontramos en nuestro Dios. La Biblia también simboliza la palabra de Dios como fuego. Y el fuego representa varios aspectos de nuestro Dios. Representa la gloria de Dios, como dice Ezequiel 1:3. Representa la presencia protectora de nuestro Dios, segundo libro de Reyes 6:17. Representa su santidad y poder, como dice Deuteronomio 4:24. El fuego como metáfora puede purificar o puede destruir, según Zacarías 13:9. En cuanto a la palabra de Dios,
denota su poder para purificar el interior del hombre, su maldad. Pero si éste endurece el corazón, denota destrucción, denota condenación. Yo siento que en esta hora, hermano, y lo puedo decir confiadamente, yo creo que el Señor Jesucristo en esta hora con esta palabra está purificando corazones. Yo lo creo, hermano, en esta hora mismo Dios está purificando corazones porque el fuego que lleva esta palabra está quemando toda impureza en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Déjate purificar por esta palabra. Permite que esta palabra llegue a lo más profundo de tu vida. Estamos diciendo que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la más poderosa y la más eficaz, en esta hora está purificando corazones. Aleluya. Pero también nos dice la Escritura que la palabra de Dios es como miel. Y la miel siempre en toda la historia ha servido como una de las cosas más dulces. Es decir, lo que puede endulzar muchas cosas. La miel es símbolo de riqueza y deleite espiritual de las Sagradas Escrituras. Sabe que en este momento usted podría estar viendo una película. Usted en este momento podría hacer cualquier otra cosa. Pero créame, y estoy seguro de lo que estoy predicando en esta hora. Si hay un deleite espiritual para esta iglesia, es cuando esta palabra se predica. Yo no sé cuántos están endulzándose con esta palabra en esta hora, pero es un deleite espiritual oír la palabra de Dios. Es un deleite espiritual permitir que esta palabra, hermano, nos impregne por completo, porque esta palabra es más dulce que la miel que destila del panal. La Escritura también nos refiere otro símbolo de la palabra de Dios es el oro. El oro es un metal precioso y de gran valor, pero también codiciado de todos los hombres. El oro en la Biblia representa la divinidad de Jesucristo y de su gloria. El oro era uno de los grandes obsequios que en la antigüedad se le daba a los reyes. Por eso nuestro Señor Jesucristo recibió un presente de oro al nacer, confirmando su realeza. El Salmo 119:72 dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Gloria al Señor. Esta palabra tan dulce, esta palabra tan maravillosa, porque la dulzura de la palabra de Dios da deleite al corazón del hombre, produciendo gozo y alegría. Gloria al Señor. Hermano, ¿por qué este pueblo está gozoso en medio de todo esto? De toda esta pandemia, de todo este confinamiento. Porque tenemos la palabra que nos deleita, hermano. Esta palabra nos deleita. Y aunque sea por estos medios, pero gracias a Dios por estos medios que podemos degustar esta palabra de vida, esta palabra maravillosa. Tenemos que usar con sabiduría la palabra de Dios para vencer todos los obstáculos que se nos presentan. La palabra de Dios es viva, es muy poderosa, es muy cortante. Dice la palabra del Señor. Me llama la atención cómo el apóstol Pablo, escribiendo allá en la carta a Tito, el capítulo 1 al verso 9, describe lo siguiente: que nosotros tenemos que ser de los que guardamos y retenemos la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay personas, hermanos, que queremos como de alguna manera que nuestra familia comprenda esta gran verdad que hay en la Escritura. Pero, hermano, deje que esa palabra, esa espada, ella va entrando, ella va entrando, ella va entrando. Y cuando usted menos piensa, usted ve ese familiar, usted ve esa persona que le habla la palabra de Dios. Y lo que parecía imposible, hermano, Dios lo hace posible, porque esta palabra es muy poderosa.
Alabado sea el nombre de Jesús. Esta palabra es demasiado poderosa y eficaz. ¿Qué fue lo que usó el Señor Jesucristo en su manifestación en carne? En su ministerio en carne, en su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo venció la tentación y venció al mismo Satanás. Lo venció fue con la palabra. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Es el libro de las edades. Es el alimento para el alma. Es la inspiración de Dios. Son los preceptos escritos en el corazón. Esta palabra suministra luz. Esta palabra es amada por los santos. Es una bendición para los que la reciben. Esa palabra purifica nuestras vidas. Esta palabra es poderosa influencia, es una llama devoradora, es un martillo devastador, es una fuerza que da vida, es un poder para salvar, es un arma defensiva. Si tú la usas, podrás tener del Señor Jesucristo respaldo. Vale la pena a nosotros, hermano, confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. ¿En qué te estás apoyando para defenderte? Los argumentos humanos de nada nos sirve. Oh, pero si tú te apoyas en la palabra de Dios, tendrás el respaldo divino. Tendrás el respaldo del Señor Jesús. Aquí lo que vale es lo que dice la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántos han dejado la palabra de Dios? Han dejado la espada más poderosa y se defienden con sus propios argumentos, hermano. Y permítame decirle, hermano, no hay espada que iguale a la espada más poderosa que es la palabra de Dios. Porque esa palabra, hermano, quebranta, esa palabra fortalece, esa palabra nos defiende. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Oh, hay inmenso poder en el nombre de Jesús. El Señor respalda es su palabra, no la suya ni la mía. Él va a respaldar siempre. Es la palabra de su poder. Él confirma en su palabra. Él establece su palabra. Él hace saber su palabra. Los juicios de Dios son verdad porque son palabras de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que el que no oyere mis palabras, yo le pediré cuenta. No se preocupe por el que no quiere oír. Usted oiga. Es que yo quiero hablar de la palabra de Dios, hermano, y no me permiten hacerlo. Entonces hágalo usted. Cuando usted reciba la palabra, hermano, guárdela, sea retenedor de ella. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Es el momento de conocer más y más de la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos en este momento. Sabe que Samuel, cuando el Señor lo estaba llamando, él no entendía la palabra. No había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. No se preocupe por esos Samueles que no conocen la palabra. No se preocupe por esos Samueles que todavía no les ha sido revelada la palabra. Recuerde que a la tercera vez Samuel ya sabía quién le estaba hablando. Ya Samuel sabía que esa palabra que estaba oyendo, ya sabía de quién venía, ya estaba revelada. Nosotros queremos, hermano, a veces abarcar solo lo que hace Dios. Pero lo que hace Dios, hermano, ninguno puede hacerlo, solamente el Señor Jesucristo. Es el único que puede obrar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Solamente lo que hace Jesús, lo que hace el Señor a través de su palabra. Eso es lo que tenemos que permitir que suceda en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene que permanecer en nosotros, hermano? Asidos a la palabra de Dios. La Biblia nos menciona muchos ejemplos maravillosos acerca de lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas y lo que significa para el cristiano la palabra de Dios. Esta palabra de vida, esta palabra llena de gozo,
Si tú escuchas la palabra de Dios, podrás entender las razones que el Señor ordena a través de ella. Las palabras son las que del Señor, son las que le dan gusto a nuestras vidas. Si tú quieres endulzar la vida tuya, déjate impregnar de la palabra del Señor. Escucha la voz de las palabras de nuestro Dios, porque Él habla con sabiduría y sus palabras nos dan entendimiento. El pecado rebeldiza y hace que se resista a la palabra de Dios, pero contra Dios, contra su palabra, nadie podrá, porque cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor nunca pasará. Alabado sea el nombre del Señor. Escucha la palabra de Dios, considera la palabra de Dios en esta tarde. Esta palabra está cerca de tu vida. Las palabras de Dios son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. El Señor te va a oír si tú haces caso a la palabra de Dios. El ruego y nuestras súplicas serán oídas si la palabra de Dios la retenemos en nuestras vidas. Oh, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Oh, yo creo que este salmo se está cumpliendo. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Aleluya. Oh, gloria sea el nombre de Jesús, porque recta es la palabra de Dios y toda su obra es hecha con fidelidad. Por la palabra de nuestro Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. No habrá paz para el impío, pero el que piensa en la palabra de Dios hallará descanso. Aleluya, aleluya, gloria al nombre de Jesús. El Señor aborrece todo lo que se llame pecado. Por eso, aquel que recibe esta palabra es reconocido justo delante de Dios, porque tiene por puro aquel que inspiró su palabra. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite. Esta palabra no suaviza, hermanos. Cuando hay orgullo, cuando hay altivez, tú oyes la palabra de Dios, hermano, eso inmediatamente, por más erguido, hermano, hace como ese efecto tan poderoso, como dice este texto. La mantequilla, usted sabe cómo es de blanda la mantequilla, así nos volvemos nosotros, nos derretimos, hermano, ante esta palabra bendita. Yo siento que alguien en esta hora se está derritiendo delante de la presencia de Dios, que nos habla a través de su palabra. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. En Dios alabaré su palabra. En Dios alabaré su palabra. Oh, porque esta palabra es viva, esta palabra es pura. Nosotros tenemos que bendecir al Señor, que se acordó de nosotros. Él envió su palabra. Aleluya. ¿O te acuerdas ese día que el Señor envió esa palabra a tu vida y tuviste que reconocer? Hermano, desde que uno oye la palabra de Dios, uno no tiene otra vida mejor que vivir para el Señor. Quiero en esta hora, hermanos, decirle, hay una simpatizante que está conectada en este momento con nosotros, escuchando la palabra de Dios. Ella fue una niña de escuela dominical y en la adolescencia se alejó de la iglesia, se alejó de la palabra de Dios y empezó a vivir una vida lejos de Dios. Y ahora que ya tiene su familia, hay algo dentro de ella que le dice, vuelve a la palabra. Y ella hablaba con mi esposa y le decía,
que ella sentía algo por dentro que le decía que volviera a la iglesia, que volviera a oír esta palabra poderosa, hermano, porque esta palabra es más poderosa que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo, y ella en su momento hace el efecto para lo cual fue enviada. Él envía su palabra y hay sanidad. Él envía su palabra y limpia los corazones. Por eso regocíjese ahora, iglesia del Señor, porque yo sé que muchos de tus familiares serán alcanzados por esta palabra. Por eso toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con eso es que te vas a defender. No es con otra cosa, no es con argumentos humanos, no es con palabras tuyas, no, es con la palabra de Dios. Esa sí es más efectiva. Esa palabra vivifica, esa palabra justifica, esa palabra de verdad hace cosas extraordinarias. Acuérdate de la palabra de Dios y vivirás tranquilo. Oh, que podamos decir: mi porción es mi Dios. He dicho: guardaré tus palabras, aleluya. El Señor tiene misericordia de todos nosotros. El Señor tiene misericordia. Y antes que tu alma pueda desfallecer, puedes esperar en la palabra de Dios. Antes que tus ojos desfallezcan, puedes mirar la luz de la palabra de Dios, que permanece para siempre. ¿Quién quiere guardar esta palabra? Esta palabra, aleluya, es lumbrera nuestro camino. Aleluya. Aunque afligido estoy, vivifícame, oh Dios, conforme a tu palabra. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. La exposición de tus palabras, oh Dios, alumbra. Haz entender a los simples, hermano. Nosotros éramos simples. Sí, amén, éramos simples. Pero esta palabra, que es dulce más que la miel, nos ha endulzado. Ya no somos simples humanos. No. Ahora nos ha endulzado la palabra de Dios. Es simple el que no tiene esa palabra. Por eso, hermano, algunos no temen a Dios porque son simples. Algunos no le temen a Dios porque son simples. No entienden las razones de Dios, por eso son simples. Oh, pero los que somos endulzados con la palabra de Dios, ya dejamos de ser simples humanos, ahora somos hijos de Dios. Ahora nos consume el celo de Dios. Hermano, a mí me duele cuando veo que algunos quieren, hermano, hacer unas cosas raras, hermano. Quieren mezclar cosas santas con cosas mundanas, hermano. Lo de Dios es sagrado, lo de Dios es santo. Alguien me decía en alguna ocasión, me decía: hermano Gerson, usted es un pastor joven, pero si quiere avanzar mucho más, hermano, deje de ser tan estricto, hermano, que es que usted tiene como muchas cosas estrictas. Es que eso no es mío. Es que eso no es mío. La palabra de Dios está en mi vida. Y cuando usted guarda la palabra de Dios, hermano, usted detesta el pecado. Usted es celoso de las cosas de Dios. Y aunque lo llamen anticuado, y aunque lo llamen que es una reliquia, que es que usted tiene cosas que son estrictas, humanas. No. Cuando usted tiene esta palabra de Dios impregnada en su vida, usted no quiere hacer otra cosa sino vivir para Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La suma de tu palabra, oh Dios, es verdad. Y eres eterno y tu juicio es eterno. Mi corazón y tu vida debe tener temor de las palabras de Dios. Debe tener en tu vida, debes tener ese temor reverente a lo que es de Dios. Aleluya. ¿Cuántos se regocijan en el Señor y en su palabra? ¿Cuántos se despojan en ese momento de todo aquello que estorbe para vivir en la palabra bendita del Señor? Que el Señor nos dé entendimiento conforme a su palabra,
Bendito sea el nombre de Jesús. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra, aleluya, sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Ahora mismo esa palabra está corriendo, porque Él envía su palabra a la tierra y velozmente corre su palabra. Deja que esa palabra te derrita en su presencia. Oh, yo siento que alguien está siendo derretido por esta palabra de vida, porque sus estatutos y sus juicios son eternos, son permanentes. Él ejecuta su palabra porque Él es Dios. Él es el Dios de la palabra.